Comenzamos entonces. Vamos a seguir hoy día con este estudio de las diferencias que existen entre estos dos textos, ¿no es cierto?, de los cuales proceden las Biblias que existen hoy en el mundo, ¿ya? El Textus Receptus y el texto crítico. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. No existe solo una fuente de la cual, ¿no es cierto?, se puede traducir una Biblia, sino que existen dos: del Textus Receptus o del texto crítico. De esos dos textos yo puedo traducir el Nuevo Testamento al español. Hoy día hay Biblias que se traducen desde el Textus Receptus y hay Nuevos Testamentos que se traducen desde el texto crítico. ¿Está claro? Por eso que hay diferencias. La Biblia nuestra de 1909 ¿sí?, procede del Textus Receptus. Hoy día, si yo quiero traducir la Biblia al idioma español, me encuentro con dos posibilidades. A ver, ¿de dónde la traduzco? ¿Del texto crítico o la traduzco del Textus Receptus? El Textus Receptus es el texto griego del Nuevo Testamento que se transmitió a través de los siglos, ¿ya? A través de los siglos que la Iglesia recibió y ha recibido, ¿no es cierto?, y reconoce como el texto autoritativo, que lo reconoce como la palabra de Dios, desde la Iglesia Apostólica. El Textus Receptus ha sido el texto tradicional, como dice ahí, el que se ha usado siempre, ¿ya? O el texto histórico también se le reconoce, en el cual se basaron las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante. Bien, el Textus Receptus proviene de una familia griega ya conocida como el texto bizantino. De ahí procede el Textus Receptus, del texto bizantino, ¿ya? Y el texto bizantino es un grupo de manuscritos, una compilación de manuscritos encontrados, recopilados, ¿no es cierto?, de distintos lados del Nuevo Testamento. Ese es el texto bizantino, ¿ya? Ahora, el texto crítico. El texto crítico es un texto que se elaboró en el año 1881, que se basaba principalmente en dos códices, en dos grupos manuscritos, llamados Sinaítico y Vaticano. Vamos a ver por qué se llaman así, ¿ya? Ese Nuevo Testamento griego parte de otra familia textual, ¿ya?, distinta de la familia textual desde donde viene el Textus Receptus. El Textus Receptus, dijimos, proviene de la familia bizantina, ¿no es cierto? Ya. El texto crítico proviene de otra familia llamada, aquí la tengo, alejandrina, ¿ya? El texto alejandrino. De aquí viene el texto crítico, del texto alejandrino, ¿ya? Se llama alejandrino porque fueron encontrados la mayoría, ¿no es cierto?, en Egipto, en esa área, ¿ya? Entonces, allí fueron encontrados, ¿no es cierto?, estos manuscritos. Por eso se llaman alejandrinos, el texto alejandrino. Y hay dos textos alejandrinos reconocidos, dos, que son el Códice Sinaítico que les dije yo y el Códice Vaticano. El Códice Sinaítico contiene el Nuevo Testamento entero, ya completo, y algunas partes del Antiguo Testamento, pero también contiene algunos libros apócrifos. Se descubrió en el año 1844, donde, como dice ahí,
en una iglesia ortodoxa que se construyó a los pies del monte Sinaí. Ahí está esa iglesia ortodoxa, ¿no es cierto?, llamada Santa Catalina, es un monasterio. Ya. El Vaticano, el Códice Vaticano, fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano. ¿Ya? Y como dice ahí, se sabía que existían estos manuscritos desde el siglo XV aproximadamente, pero se publicaron y se hicieron públicos en realidad en el siglo XIX. Ya. Origen entonces y difusión del texto alejandrino, texto crítico, ¿ya? Alejandrino. Bueno, ahí tenemos este mapa, ¿no es cierto?, que lo puse yo ahí. Está Egipto, el norte de Egipto, ¿verdad? Vamos, aquí les voy a ir mostrando, ¿eh? Ya, aquí. Este es el Mar Rojo, ¿no es cierto? Por donde atravesó... ¿Quién atravesó el Mar Rojo? Moisés con el pueblo de Israel. Ya, ese es el Mar Rojo. Ahí. Alejandría está aquí. Este es el mar Mediterráneo, el sur del Mediterráneo, el norte de África. Israel está acá, ¿cierto? Ahí está Alejandría, en esa zona. ¿Ya? Bien, esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno y la fundó alrededor del año 331 antes de Cristo. ¿Ya? Y esta ciudad se caracterizó por ser un centro de literatura y de filosofía. ¿Ya? Esa era una característica de Alejandría, la literatura y la filosofía. ¿Ya? Ahora, ¿qué dicen los estudiosos? Dicen de que el clima de esa zona, como es un clima seco, ¿no es cierto?, y cálido, esto propició la conservación, como dice ahí, de estos manuscritos bíblicos por el clima. Por eso se conservaron a través de los siglos. ¿Ya? Se levantó un hombre llamado Arrio entre el año 250 y el 335 después de Cristo, quien refutó la doctrina de la Trinidad. El texto crítico omite algunos versículos que están en la palabra de Dios, en el texto Receptus, ¿no es cierto?, que apoyan la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, el texto crítico no los tiene. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde surge la negación de la Trinidad? De Alejandría. ¿Ya? Con este hombre, con Arrio. La doctrina de la Trinidad y la humanidad de Cristo. Nosotros creemos que Cristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Bueno, Apolinar de la Odisea y Nestorio, ¿no es cierto?, en el año 300, 390, 400, ellos negaron y refutaron esta doctrina. Y otra cosa interesante, ¿no es cierto? Aquí se fundó la escuela neoplatónica de Platón, de este gran filósofo griego, ¿no es cierto?, que vivió antes de Cristo. Y en esto, este Filón de Alejandría, un judío, él interpretó la Biblia aplicando métodos de Platón, de la filosofía platónica griega, ¿ya? Y del estoicismo. O sea, este Filón de Alejandría usó la filosofía griega para interpretar la Biblia. Eso no es nuevo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, existe. Entonces, todo esto proviene, y hay otras cosas también, otras más, ¿no es cierto?, que provienen de Alejandría. Por eso que Alejandría se conoce como cuna de herejías. Y no olvidemos que de allí proviene el texto crítico, ¿ya?, de Alejandría. ¿Ok? Bien, hay varias omisiones que hace el texto alejandrino. Por ejemplo, el manuscrito Vaticano omite 2.877 palabras. El manuscrito sinaítico omite 3.455 palabras. Y ojo, esto solo en los evangelios, sin considerar el Nuevo Testamento completo, solo en los evangelios. Las diferencias, como dice aquí, no son menores si tenemos además en cuenta, aparte de esto, dice 6 omisiones largas, como por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. El texto crítico no lo considera, lo sacó. Y
Y eso está donde en los versículos 7, capítulo 7, versículos 53 y 8, 11 del Evangelio de Juan. El texto crítico no considera eso. O el más conocido, ¿no es cierto? Y que yo lo he mencionado en otras oportunidades también acá, el final largo de Marcos. El texto crítico lo omite completo, ¿ya? El capítulo 16, del 9 al 20, en el texto crítico no existe. Busquemos en la palabra del Señor para corroborar esto. Ya, busquemos Marcos capítulo 16 y dígame dónde finaliza, en qué versículo finaliza el capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Cuántos versículos tiene en nuestra Biblia Marcos 16? ¿Alguien los puede ver? Marcos 16. ¿Cuántos versículos tiene? 20, ¿no es cierto? Ya. El texto crítico lo finaliza en el versículo 8. Bien, ese es uno de los ejemplos, hay muchos. Después vamos a ir viendo ejemplos, ¿no es cierto?, de omisiones y las vamos a ir comparando con el Textus Receptus, ¿ya? No olvidemos que de acá, de los manuscritos del Vaticano y del Sinaítico, proceden la mayoría de las Biblias que se están imprimiendo y vendiendo en el mundo hoy día. Hablamos del ámbito evangélico, ni pensar de otra religión, evangélico. Y por eso que debemos ser nosotros extremadamente celosos y cuidadosos, ¿no es cierto?, de velar que en nuestra iglesia se use la versión antigua de Reina Valera. Vamos a ver el origen ahora del texto bizantino, del cual procede el Textus Receptus, de donde viene nuestra Biblia. Bien, el texto bizantino, ahí está el mapa, vamos a ver acá, ¿no es cierto? Aquí está un mapa de Europa, ¿ya? Y ahí está, donde dice Constantinopla, ¿ya? Esta ciudad, Bizancio, ¿no es cierto?, posteriormente fue conocida como Constantinopla, ya que fue posteriormente la capital del Imperio Romano, ¿no es cierto?, de Oriente. ¿Ya? Cuando el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, ¿ya? Esa era la antigua, ¿no es cierto?, ciudad conocida, ¿no es cierto?, como Bizancio. Y que hoy día se llama, ¿alguien sabe cómo se llama hoy día esa ciudad? ¿Ah? ¿Dónde está? Está ahí, Estambul. Estambul. ¿Ya? Está en Turquía, Estambul. La capital de Turquía, ¿no es cierto? Ahí estuvo esta ciudad, Constantinopla, Bizancio, ¿no es cierto? Muy antigua. Bien, ahí dice, luego conocida como Constantinopla, actual Estambul, era la capital del Imperio Romano de Oriente y que dio nombre a una extensa región que abarcó especialmente Asia Menor, Grecia y Roma. Toda esta zona, fíjense ustedes, la zona está ahí como un color un poquito más oscuro, ¿no es cierto? Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros de Pablo. De ahí proceden el texto bizantino. De ahí. ¿Qué ciudades estaban ahí? ¿No es cierto? Vemos Antioquía, desde donde Pablo salió, ¿no es cierto?, encomendado por la iglesia de Antioquía a los viajes misioneros. ¿Ya? Tesalónica, y todas las otras ciudades que son de esa zona. De ahí proceden el texto bizantino. ¿Ok? El texto bizantino se desarrolla, como dice ahí abajo, y se difunde dentro de las iglesias griegas fundadas en su comienzo por Bernabé y por Pablo en los viajes misioneros, los cuales fueron encomendados por la iglesia de Antioquía. ¿Ya? En esta zona es donde se desarrolla y se difunde el texto bizantino. Y de ahí proviene el Textus Receptus. Y del Textus Receptus proviene la versión Reina Valera, ¿no es cierto?, que llegó a nuestras manos. Vamos a llegar hasta aquí.